para poder abordar temas que van a estar sujetos a lo que vamos a hablar como grupo de la Corte Penal Internacional, cómo es la estructura, su funcionamiento, el proceso a seguir para poder llegar hasta la instancia de la Corte Penal Internacional y también ciertos casos tan conocidos, emblemáticos y controversiales que han llegado hasta esta Corte Penal Internacional. Es también importante el tocar cómo es que ha surgido, cómo es que se ha creado esta Corte Penal Internacional. Y esta inicia desde el año de 1948, dado a que por la posguerra fría han surgido una violación masiva a los derechos internacionales humanitarios, por lo que los estados entraron en la necesidad de que haya una institución que vaya a juzgar esta violación de estos derechos. Pero también dentro de estos mismos estados va a haber ciertas conformidades o también ciertos impedimentos a fin de que puedan crear esta corte. Y dentro de ellos encontramos de que va a haber una extremada reticencia de los estados a querer ceder áreas que puedan afectar a su soberanía, dado a que siendo esta Corte Penal Internacional que vaya a ser encargada a poder investigar y juzgar estos delitos, también conlleva a que esos estados puedan permitir que la Corte pueda ingresar a su territorio por los delitos que hayan sido cometidos en él, como también por los ciudadanos mismos que hayan cometido el mismo delito. Luego también una cohesión de las ideologías que van a tener esos estados, dado que como son diversos estados, diversas, también va a haber sistemas de gobierno, diversas leyes, y por lo que al ver una amplia ideología va a conllevar también que vayan diversas desacuerdos entre cada uno de ellos, como también va a haber una resistencia por parte de los estados a querer asumir los gastos de lo que va a ser el mantenimiento y la propia creación de una institución internacional, además de que también estos procesos penales internacionales van a ser muy costosos, como también van a ser muy largos, por lo que va a haber una resistencia por parte de estos estados a querer contribuir por parte de sus recursos para la creación o el mantenimiento de esa institución. Pero es hasta el año de 1989 donde por parte de los representantes de Trinidad y Tobago retoman esta idea de la creación de esta corte y la llevan ante la ONU, quien le corre traslado a la Comisión del Derecho Internacional, quien la misma presenta el primer proyecto de un estatuto que va a estar sujeto también con la creación de esta corte, y de este estatuto se lleva a cabo ante una asamblea general en el año de 1994, y para 1995 se va a crear una comisión, un comité preparatorio de este estatuto, y van a entrar en discusión en sí del texto definitivo que va a adecuarse, además de también cómo va a ser su creación, si es que iba a ser vía resolución emitida por el Consejo de Seguridad, si es que iba a ser parte de como un órgano de las Naciones Unidas, o que la Corte vaya a ser resultado de una conferencia internacional plenipotenciarios bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Y esta última va a ser electa para el poder de la creación de esta propia Corte. Y para dicha conferencia se lleva a cabo en el año de 1998, precisamente el 15 de julio, donde por participación de 160 países se adopta este proyecto del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y aprobándose con 100 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, es de que se solicita también de que para que pueda entrar en vigencia esta Corte Penal, también como este estatuto, requirieron la aprobación o la ratificación de 60 estados. Y una vez ya habiéndose rectificado los 60 estados para el año del 2012, el 1 de julio, es de que se crea ya este Estatuto de Roma, dado que la conferencia fue llevado en la ciudad de Roma, y también esta Corte Penal Internacional, esta corte va a tener como objeto principal el juzgar los crímenes de genocidio, agresiones, crímenes de guerra y crímenes de, lesa humanidad. Bien, ahora dentro de los países también que han ratificado este Estatuto de Roma y también la creación de esta Corte Penal Internacional, encontramos el país de Perú, mismo que ha ratificado el 10 de noviembre de 2001, siendo uno de los primeros países latinoamericanos. No obstante, encontramos también cierta de que en nuestro país no se han adoptado íntegramente todos los delitos que se adoptan en el Estatuto de Roma.
no todos los delitos, a excepción del delito de genocidio, que nosotros lo encontramos en el Código Penal, artículo 319, que este artículo adopta el mismo texto que encontramos en el Estatuto de Roma, por lo que en ese aspecto no vamos a encontrar mayor diferencia, no vamos a encontrar mayor desconformidad. No obstante, esto no pasa con los crímenes de guerra. Crímenes de guerra que en nuestro país lo encontramos regulado en el Código Penal Militar Policial, que por lo que al encontrarse regulado dentro de este texto normativo, solamente va a poder juzgarse por crímenes de guerra a personal militar y personal policial. Y en el Estatuto de Roma se regula que todos los civiles, incluyendo personal militar y policial, van a poder ser juzgados por estos crímenes de guerra, por lo que aquí ya encontramos cierta disconformidad. Y también en caso de lo que van a ser los crímenes de lesa humanidad, encontramos ya aquí un vacío, dado que en nuestro Código Penal no lo encontramos como el delito de lesa humanidad, sino lo encontramos como delitos en contra de los derechos humanos. Entonces, habiéndose no regulado lo que van a ser crímenes de guerra en nuestro Código Penal, crímenes de lesa humanidad tal cual, pero sí los crímenes en contra de los derechos humanos y también de lo que van a ser agresiones, encontramos ya que va a haber un vacío normativo en nuestra legislación, pero sí encontramos también ciertos delitos que van a ir parte de ellos, como va a ser el delito de tortura y los de desaparición forzada. Para estructura y funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Para poder explicar la estructura y funcionamiento de la Corte Penal Internacional, primero tengo que explicar cómo es que se creó el Estatuto de Roma. A fin de la Guerra Fría, la comunidad internacional estaba convencida que se necesitaba crear una Corte Penal Internacional. Es por ello que 120 países se reunieron en Roma y alcanzaron la aprobación para crear el Estatuto de Roma, que se creó y entró en vigor el año 2002 y hoy en día se han ratificado más de 120 estados. El Estatuto de Roma es un tratado internacional que creó la Corte Penal Internacional y tiene como fin no juzgar a estados, sino juzgar a personas. El Estatuto de Roma contiene 13 partes y iniciando ya la explicación de la estructura y funcionamiento de la Corte Penal Internacional, voy a iniciar explicando el Estatuto de Roma. La parte 1 nos establece que la Corte Penal, que la Corte Penal Internacional es como un tribunal permanente que juzga crímenes graves cuando los países no pueden o no quieren hacerlo. También en la parte 2 ya nos señala cuáles son estos crímenes graves, que serían el genocidio, serían la lesa humanidad, serían los crímenes de guerra y la agresión. Mismo nos señala quiénes pueden proponer las enmiendas a estos elementos de los crímenes. Primero, puede proponer cualquier estado de parte, pueden proponer los magistrados por mayoría de voto absoluta y por último el fiscal. Bueno, ¿qué quiere decir con cualquier estado de parte? Si un estado ya firmó el Estatuto de Roma y sospecha que algún estado ha cometido alguno de estos crímenes graves, le comunica al fiscal de la Corte Penal Internacional y ya el fiscal solicita, ya el fiscal investiga. También la remisión del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de la Seguridad de la ONU puede pedirle al fiscal de la Corte Penal Internacional que investigue este tipo de crímenes o situación que tenga. Y por último, el fiscal puede iniciar una investigación por iniciativa propia. Bueno, la parte 3 del Estatuto de Roma nos señala los principios generales del derecho penal, que aquí nos dice, por ejemplo, el nulo del crimen sin lege, también nos dice la nula poena sigi lege, la irretroactividad, la responsabilidad penal individual, la responsabilidad de los superiores, la imprescriptibilidad, la intencionalidad, las circunstancias eximentes, el error de hecho o de derecho y los órdenes superiores. Asimismo, la parte 4 del Estatuto de Roma, aquí ya estamos empezando a tocar la composición y la administración de la Corte, en donde nos dice que la Corte está compuesta por los siguientes órganos. La presidencia, primero. Después vienen las salas
que incluyen las salas que serían las salas de apelación, las de primera instancia y las cuestiones preliminares, que más adelante vamos a empezar a explicarlas detalladamente, la Fiscalía y la Secretaría. Bueno, la presidencia. En el artículo 38 aquí nos especifica cómo está integrada la presidencia. Primero, el presidente. Después, dos vicepresidentes, que son ellos los encargados de administrar la corte. Y después las salas, que aquí nos dice que son tres secciones. Cada sala tiene tres funciones específicas, que serían, por ejemplo, la apelación, que está encargada de apelaciones y está integrada por 5 jueces, incluidos el presidente. Después viene la sala de primera instancia, que aquí es donde juzga los casos y lleva a cabo los juicios. Y por último sería, bueno, las salas, cuestiones preliminares, que manejan las etapas iniciales del proceso penal, que eso también incluyen, incluyen las autorizaciones de investigaciones y las detenciones. Bueno, la Fiscalía en el artículo 42 nos dice que ella actúa de manera independiente y está dirigida por el fiscal, que tiene autoridad plena en ese tipo de investigaciones y el ejercicio de la acción penal. El fiscal junto a fiscales adjuntos dirigen la investigación y bueno, ellos son los que presentan los casos. Y la secretaría, en el artículo 43, esta está dirigida por un secretario y maneja la administración no judicial de la Corte. Proporciona servicios y apoyos lógicos y administrativos. El secretario y su equipo asegura el funcionamiento administrativo de la Corte Penal Internacional. Porque el siguiente, bueno, continuando. La parte 5 de la investigación y el enjuiciamiento. Primero, aquí el fiscal dictamina si cuenta con razones razonables para poder iniciar la investigación. Después, si decide no investigar, le tiene que comunicar esa decisión a la sala de cuestiones preliminares y el fiscal puede reevaluar su decisión si aparecen nuevos datos. Después, como tercer punto, las funciones del fiscal son la de investigar tanto pruebas que inculpen como que exculpen. Y también tomar medidas para proteger a las víctimas y testigos. Puede cooperar con otros estados u organizaciones para asegurar la confidencialidad de la información y proteger pruebas y personas relacionadas. También, como cuarto, durante la investigación las personas investigadas tienen derechos como el de no declarar por sí mismas, no ser sometidas a coerción ni tratos crueles, contar con intérprete si es necesario y no ser arrestadas arbitrariamente. Si cree que estas personas cometieron crímenes, tienen derecho a un abogado y a ser informados de los cargos. También el fiscal identifica una oportunidad excepcional para obtener pruebas y testimonios. Puede pedir a la sala de cuestiones preliminares que tome medidas para preservar la integridad del proceso. La sala también tiene la facultad de asignar a un abogado para la defensa y también tiene que presentar las pruebas y realizar otras acciones necesarias. También las funciones de las salas de cuestiones preliminares son autorizar investigaciones de territorios específicos, asegurar la protección de las víctimas y testigos y ordenar medidas cautelares para proteger las pruebas o bienes relacionados con el caso. Asimismo, la sala puede emitir órdenes de detención o comparecencia si hay indicios razonables de que alguien ha cometido un crimen bajo la jurisdicción de la Corte y si la detención es necesaria para garantizar su comparecencia en el juicio o evitar la obstrucción de la investigación, asimismo como en la Corte Penal peruana. Bueno, el procedimiento de detención empieza cuando el Estado recibe una solicitud de detención provisional y revisa la legalidad de esta. Y bueno, si es legal, si corresponde, el detenido tiene derecho a solicitar la solicitud de libertad provisional antes de su entrega y puede conceder libertad provisional bajo condiciones. La Corte tiene derecho a emitir recomendación sobre esta decisión. Las primeras diligencias de la Corte es tras la entrega o comparecencia voluntaria del imputado. Y la Corte revisa periódicamente la detención para evitar demoras injustificadas en el juicio. La parte 6 del Estatuto de Roma ya prácticamente nos indica el proceso del juicio. Aquí nos dice que el juicio se celebra en la sede de la Corte, a menos que se decida lo contrario.
También requiere que el acusado esté presente en el juicio. Si el acusado irrumpe continuamente, se le puede retirar o permitir observar y dar instrucciones de su defensor mediante tecnología de comunicación en casos excepcionales. La sala también debe asegurarse que el juicio sea justo y que sea expedido. Tiene que respetar los derechos del acusado y tiene que proteger a las víctimas y testigos. Incluye la capacidad de decidir sobre la admisibilidad de las pruebas y de adoptar medidas necesarias para el orden en las audiencias. También nos dice que si el acusado se declara culpable, la sala debe verificar que dicha declaración sea voluntaria, también tiene que ser consciente y tiene que estar corroborada con pruebas. O sea, no lo puede decir así por así, sino tiene que sustentarlo. Bueno, si no se cumplen esas condiciones, no se puede crear culpable el acusado y va a tener que seguir un juicio ordinario. También establece que toda persona se presume que es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad ante la corte. Las pruebas deben ser pertinentes y admisibles y se excluyen aquellas obtenidas mediante violaciones de derechos humanos. También se contemplan medidas para proteger la integridad del juicio. Bueno, aquí sí o sí tiene que estar, en este juicio tiene que estar la presencia de todos los magistrados durante el juicio y el fallo tiene que ser basado solamente hacia las pruebas que se han presentado en el juicio. Además, el fallo tiene que incluir una jurisdicción completa y si no hay una unanimidad, tiene que ser aunque sea por mayoría de votos. Parte 8. La apelación y la revisión. Tanto el fiscal como el acusado pueden apelar. Pero, ¿por qué caso se puede apelar? Puede ser por vicio del procedimiento, puede ser por error de hecho, puede ser por error de derecho, también por vicio del procedimiento y cualquier otro motivo que afecte a la justicia o la regularidad de este proceso. Bien. Aquí después de apelar, la sala de apelación examina los argumentos que se ha presentado en esta apelación y ahí tiene la facultad de poder modificar, de poder revocar o de poder confirmar la decisión inicial. Y bueno, si por A o B al acusado ilegalmente se le ha puesto una condena, se le va a ordenar que se le absuelve esa condena y también puede tener derecho a una indemnización. Bueno, tiene derecho a una indemnización. La parte 10 del Estatuto de Roma, aquí nos habla más de penas. Nos dice cómo es que las cárceles, cómo es que las penas van a ser impuestas en la Corte Penal Internacional. Como ya sabemos, la Corte Penal Internacional no tiene cárceles propias. Es por ello que los estados partes de este estatuto van a recibir a los condenados y van a alojarlos a sus cárceles, a sus cárceles nacionales. Bueno, el condenado tiene que cumplir su condena en esas cárceles y la Corte Penal Internacional no es que los deje de lado, sino que va a estar supervisando cómo es que se llega a cumplir esas condenas y también nos dice de que se tiene que respetar sus derechos y las condiciones de encarcelamiento no tienen que ser más restrictivas, sino tienen que ser aplicables iguales como a las de otros prisioneros que se encuentran en esas mismas cárceles. Eso sería todo, gracias. Relaciones con otros tribunales internacionales. Bien, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia fue creado en 1993 para juzgar crímenes de guerra y genocidio en los conflictos de la ex Yugoslavia. Su objetivo fue castigar a los responsables, así contribuir a la paz en la región y sentar base para futuros tribunales internacionales. Estableció procedentes como el reconocimiento de la violación sexual como crimen de guerra y colaboró en los sistemas judiciales locales para fortalecer la justicia en los Balcanes. Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Esta fue establecida en 1994 para procesar a los responsables del genocidio en Ruanda. Además de enjuiciar a los líderes responsables, dejó un legado importante en el derecho penal internacional al consolidar la definición de genocidio y reconocer la violencia sexual como una táctica de genocidio. Su labor ayudó a fortalecer el sistema judicial en Ruanda y fue precursor de la Corte Penal Internacional. Tribunal Internacional de Justicia. Esta fue fundada en 1945. Es el órgano principal de la ONU para resolver disputas entre estados. A diferencia de los otros dos tribunales,
Este no juzga individuos, sino que se enfoca en conflictos interestatales, emitiendo fallos vinculantes y opiniones consultivas sobre temas como fronteras y derechos humanos, así promoviendo la paz global. Bien, ahora lo que vamos a conocer es lo que es la ONU, que en sus siglas significa Organización de las Naciones Unidas, ¿no? De manera de preámbulo, vamos a conocer en el marco en el que se creó esta organización, viene a ser después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente entró en vigor un 24 de octubre de 1945, ¿no? ¿Cómo es que se mantiene durante el tiempo? Esta organización es principalmente financiada por contribuciones, por donaciones voluntarias de los estados que pertenecen, que son miembros, ¿no? Entonces, uno de los objetivos, así de manera general, es proporcionar, crear una cultura de paz, promover la protección de los derechos humanos, fomentar un desarrollo sostenible hacia los estados que son miembros, ¿no? Ya que estamos hablando un poquito acerca de los objetivos que tiene la ONU, yo he considerado los más importantes tres, ¿no? Uno de ellos viene a ser mantener la paz y la seguridad nacional. La ONU, como una organización que ya he mencionado que fomenta la paz, actúa como si fuera un mediador ante problemas judiciales que pudieran surgir entre los estados miembros. Esto hace que la ONU despliegue fuerzas de paz, ofreciendo así negociaciones y acuerdos entre las partes que se encuentran en litigio, ¿no? Otro de los puntos también sería promueve los derechos humanos. Si bien sabemos que los derechos humanos a lo largo del tiempo se han ido vulnerando por distintas maneras, esta organización defiende los derechos humanos creando normas internacionales y monitoreando que se pueda cumplir cada una de ellas, ¿no? Y al hacer esto, también fomenta el desarrollo sostenible mediante programas, mediante distintas agencias, lo cual busca a largo plazo reducir el índice de pobreza, mejorando la salud de las personas en los distintos estados en los que estas son obviamente miembros, ¿no? Ahora vamos a tocar el punto de relación entre la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas, ¿no? Existe un acuerdo entre estos dos órganos de justicia. En el acuerdo, expresamente, en el capítulo 3, artículo número 15, nos dan disposiciones generales que están relacionadas con la cooperación entre las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, ¿no? Que en sus líneas expresas nos dice que las Naciones Unidas tienen debidamente cuenta de sus funciones y competencias con sujeción a sus normas, lo cual hace que en este sentido las Naciones Unidas tengan ese sentido de cooperación con la Corte Penal Internacional, ¿no? En su inciso número 3 también nos dice que en caso de que la divulgación de información de documentos o la prestación de otras formas de cooperación o asistencia que pueda poner en peligro la seguridad de las personas, hay un servicio en el cual ellos pueden monitorear este tipo de información que se está divulgando, o bien también pueden reservársela para evitar la perjudicación del otro sujeto. Puede evitar este tipo de conflictos utilizando la diplomacia preventiva, si así lo llamamos, ¿no? Por lo cual esta organización promueve lo que viene a ser el diálogo, la negociación, la mediación entre los estados que se encuentran adscritos a ella, ¿no? Otro de los puntos también sería acerca del Consejo de Seguridad, que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, ¿no? Tiene relación en sí. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad está regulada por la ONU, que viene a ser un sistema de justicia y seguridad que estos dos órganos pueden fomentar o tienen los mismos objetivos que la ONU. La relación en estos dos órganos, aunque vienen siendo independientes, tiene el poder de
de referir casos a la Corte Penal Internacional, suspender investigaciones, juicios, etcétera, ¿no? Esta relación en sí es muy beneficiosa, ya que si hablamos en el ámbito de justicia penal, la ONU tiene solamente una jurisdicción, como una zona en la cual el poder y las facultades que tiene para administrar justicia se ven limitadas, pero al estar adscrito o al ser o perteneciente al Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad puede hacer que estas facultades que tiene la Corte Penal Internacional pueden ser un poco más amplias, ¿no? Entonces, esto puede prevenir la falta de cooperación que haya entre los estados, lo cual facilitaría la implementación de un órgano de justicia que sea más eficaz. Continuando con la jurisprudencia, yo les haré un breve análisis del expediente 0018-2009, que según la resolución del Tribunal Constitucional, la demanda fue interpuesta por don Jorge Izado, el cual es el decano de Colegios de Abogados del Callao, el cual argumenta que la resolución legislativa 27998 según permite que el Perú se adhiera a la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad. Sin embargo, esta para don Jorge resulta inconstitucional, ¿no? Puesto que la resolución fue aprobada sin considerar algunos artículos de la Constitución Política del Perú, ¿no? Además, acotar que la convención es adoptada por las Naciones Unidas con la finalidad, pues, de brindar seguridad de que los responsables que hayan cometido estos crímenes, violaciones de los derechos humanos, no puedan escaparse de la justicia, ¿no? Bien, ahora, el Tribunal Constitucional desestimó la demanda, puesto que el tiempo para presentar la solicitud de inconstitucionalidad había vencido, ¿no? Es decir, que había pasado el plazo legal, cual corresponde 6 meses, ¿no? Desde que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigor al Perú el 9 de noviembre del año 2003, ¿no? Y que la demanda inconstitucional había sido interpuesta el 5 de junio del año 2009. Es decir, que se venció el plazo de los 6 meses que se tenía, ¿no? Ahora, para don Jorge tenía el objetivo de declarar inconstitucional dicha resolución, ¿no? La 27998, ¿no? Ya que inconstitucional porque esta permitía que la adhesión del Perú a la convención, ¿no? Es decir, que quería anular el compromiso que tenía el Perú. Y además buscaba proteger la constitucionalidad, la constitución política en base a algunos artículos, ¿no? Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Josué Alonso Jiménez Flores y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la Corte Penal Internacional, específicamente y tocando la trascendencia de los casos y la jurisprudencia que ha tocado en torno de nuestro país. Para poder entrar en más detalle, y como mi compañero ya lo han mencionado, vamos a tocar primeramente qué es la Corte Penal Internacional y cuál es su función dentro de del organismo que trasciende dentro de los estados. Pues la Corte Penal Internacional, ¿cuántas veces hemos escuchado este nombre en titulares, en discusiones diplomáticas o en noticias de grandes conflictos, ¿no?, que estremecen al mundo? Un tribunal que prometía justicia más allá que la estructura orgánica de un propio estado, pero que en general se ha visto en bastante polémica a pesar y más allá de los casos que le han sido asignados. ¿Qué importancia tiene esta Corte Internacional dentro de un país como es el nuestro, como en el Perú? Pues es un mecanismo muy importante de justicia internacional, sobre todo en caso concreto, si hablamos del Perú, pues brinda una última opción cuando hablamos de interés de lograr encontrar justicia, y la posibilidad de intervención de este organismo internacional dentro de nuestro país es muy limitada, ya que siendo un organismo, valga la redundancia, internacional, no tiene plena libertad de
autonomía dentro de un país soberano como es el Perú, si es que este país, como país receptor, se lo permite. Pero eso iría en contra de las leyes constitucionales de nuestro país, dándole libertad a un organismo internacional externo a nuestro. Pues, ¿qué nos hace llevar este tema al día de hoy? ¿O por qué lo tomamos tan importancia en nuestros días? Pues este tema es muy importante ya que trasciende noticias muy importantes, vaga la redundancia, en nuestro entorno del país, gracias a las últimas manifestaciones al sur de nuestro país, que han llevado a denuncias y a reportes de personas fallecidas gracias o al o por decirlo, a la excesiva fuerza militar y policial de los órdenes que establecen paz y tranquilidad en nuestro país y al mando de la jefa de Estado que vendría a ser nuestra presidenta Dina Boluarte. Esto ha llevado a que la Corte Penal Internacional esté investigando a nuestra actual presidenta Dina Boluarte por los crímenes de lesa humanidad, ya que han considerado que los aparatos de justicia de nuestro país no han esclarecido los hechos que han pasado en estas protestas y manifestaciones aparentemente pacíficas y que han llevado a la muerte de varias protestantes y no han llegado a una solución o a un veredicto final y han establecido que el aparato de justicia del Perú está siendo manipulado por las grandes esferas y están encubriendo a las personas que han perpetrado estos hechos. En ese sentido, a la presidenta Dina Boluarte la están acusando por crímenes de lesa humanidad. ¿Y pero qué implicancia tiene esto en nuestro país? Pues esta es una decisión muy delicada, ya que estamos hablando de la posibilidad de que una presidenta peruana sea investigada y potencialmente procesada por la Corte Penal Internacional. Y no estamos hablando de simples diferencias políticas y desacuerdos ideológicos o crisis internas como tantas veces hemos visto en nuestro país, sino que hablamos de crímenes de lesa humanidad, de muerte de decenas de peruanos en protestas, de represión, de abuso de poder, que históricamente hablando son crímenes muy reprochables y prácticamente condenados después de las grandes batallas y las guerras que nuestro planeta y la humanidad ha conllevado. Es por eso que son muy delicados si hablamos en tema internacional. Bueno, esto vamos a profundizar mucho más en nuestra exposición del día de hoy. Se lo agradezco mucho. Muy buenas tardes.